Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro y vamos a hablar de los Ig Nobel. Ya en otras ediciones de la Fábrica de la Ciencia hemos hablado de estos premios curiosos. Y Francis, háblanos de estos Nobel. Vamos a llamarle de cachondeo, por ejemplo. Bueno, tiene su componente de cachondeo, ¿no? La ceremonia está así un poquito cachonda. Hay un vídeo en YouTube y ves que todo se hace con muchísimo humor y los premiados todos se preparan, pues, una especie como de speech graciosa, ¿no? Eh, y bueno, esto es una iniciativa que empezó hace muchos años, en 1991, ya va por la 34ª edición. Y se celebra en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Allí cerca de Boston, ¿no? En Cambridge, cerca de Boston. Y bueno, son 8 premios muy diversos. Y no sé, si quieres empezamos por uno de ellos o tienes alguna preferencia, Jorge. El de biología. Vamos a empezar por el de El, biología. el de biología es bastante curioso porque se concede a título o póstumo por un artículo publicado en 1939 de una persona, un investigador que falleció en 1968, ¿no? Y que asistió a la ceremonia no la hija, sino la nieta. O sea, pero bueno, es un premio a Jordis Eli. Este es un agrónomo, un ingeniero agrónomo, que escribió un artículo junto con un colega, William Peterson, que también ha fallecido, sobre unos experimentos que hizo para ver cómo se saca leche de las vacas, ¿no? En diferentes circunstancias. Y en concreto, el titular del premio es por estallar una bolsa de papel junto a un gato que está sobre el lomo de una vaca para investigar cómo y cuándo eyecta leche, ante un susto. O sea, que realmente es una cosa muy curiosa, ¿no? Parece como hecho para obtener un Ig Nobel. Obviamente esto se hizo en el 39 cuando no existían los Ig Nobel, ¿no? La idea del artículo es que querían estudiar cómo afectan diferentes hormonas que actúan como neurotransmisores en la producción de leche. Entonces estudiaron mediante inyecciones 2 hormonas muy conocidas, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina sintética se llama pitocina y la vasopresina sintética se llama pitresina. Entonces estudiaron cómo al aplicar estas hormonas, pues las leches segregan más leche cuando lo ordeñas. Esto es ilegal, no lo pueden utilizar las compañías lecheras, está prohibido, pero sí lo pueden usar los veterinarios para ciertas enfermedades de las vacas. Pero también querían estudiar cómo afecta la adrenalina. Entonces inyectaron la adrenalina sintética, que se llama epinefrina, y observaron que, bueno, produce menos leche. No es algo que induzca la producción de leche. Pero claro, era una adrenalina sintética. Entonces dijeron, ¿qué pasa si estudiamos lo que pasa con la adrenalina natural? La adrenalina que se segrega en ciertas glándulas que tenemos en el encéfalo, en la cabeza. Bueno, pues para generar la adrenalina tienes que asustar al animal. Entonces de ahí vino la idea de poner un gato encima de la vaca, que ya la vaca se siente incómoda, y explotar una bolsa de papel que hace mucho ruido, que asusta al gato, que supongo que sacaría las uñas, y claro, y pegaría un chillido, y la vaca, pues obviamente, pues también se asustaba, ¿no? Y como pudieron comprobar, pues ante un susto la vaca no produce leche. ¿Vale? Entonces es una pequeña parte del artículo. Después a la vaca asustada le aplicaban las otras hormonas, tanto la, la pitresina y la pitocina, y se veía que tras unos 30 segundos de la aplicación del susto, pues sí producía leche. ¿Vale? Aunque no en tan buena calidad y con tan buena cantidad como cuando nos las ha asustado, ¿no? Pero que podías corregir ese estrés debido a la adrenalina utilizando estas hormonas. Esto ya os digo, hoy en día no se puede usar en la industria lechera y este es un estudio que estaba ahí un poco olvidado de 1939 y que se ha vuelto a ver en este Ig Nobel. En este Ig Nobel en la ceremonia se recreó una persona disfrazada de una vaca así como de plástico, pusieron un gato encima, llevaron una bolsa, explotaron la bolsa, el gato saltó, eso se ve en el vídeo de la ceremonia. La verdad es que
Muchos oyentes pueden pensar que algunos científicos están aburridos, ¿no? Pero bueno, por lo menos gracioso. La verdad es que sí, es realmente curioso. En esa época, recordemos que es una época, por ejemplo, en la que se estudió el tema de la agresividad en toros y cómo le afectaban ciertas hormonas. O sea, hubo muchos estudios que hoy en día pues no veríamos porque no están permitidos. Ujú. Bueno, no tiene nada que ver con los premios Nobel esto, ¿eh? Porque Ig Nobel de botánica, en los premios Nobel no hay Nobel de botánica. Entonces, ¿qué nos habla el premio Nobel? Ay, el Ig Nobel, perdón, de botánica. Sí, bueno, Nobel tampoco hay de biología. Hay un Nobel de También es medicina verdad. y fisiología que se entregará Mm, el lunes 7 de octubre. La parte ujú, de fisiología es más asociada a biología, pero hay mucha componente de biomedicina. El de física se entrega el martes 8 y el de química el miércoles 9. El Ig Nobel de botánica ha premiado a dos botánicos, a Jacob White y a Felipe Yamashita. Él es brasileño y el otro es alemán, pero está afincado en Estados Unidos. Y han encontrado algo realmente curioso. Según el titular del premio, por encontrar indicios de que algunas plantas vivas imitan la forma de plantas de plástico que encuentran en su entorno. Esto es un tema que ya surgió, esto se publicó en el año 2021, este nuevo artículo, pero esto ya surgió en el año 2014. En el 2014 se descubrió que una planta, una enredadera que se llama Boquila trifoliolata, imita la forma de las hojas que tiene en su entorno. Y eso se comprobó en laboratorio y realmente es sorprendente. Hay una fotografía realmente increíble. No se sabe por qué, pero se cree que podría ser por protección. La planta podría ser más deseable por pájaros o animales que se coman las hojas y entonces ella decide imitar a las plantas de su entorno para que no haya una preferencia por ella como distinta a las del entorno, para que sea igual que las demás y lo mismo la probabilidad de que la consuman sea menor. En cualquier caso, no se sabe cuál es la explicación. Entonces, la cuestión es, ¿cómo imita una planta que está desarrollando una hoja la forma de las hojas que tiene en su entorno? Claro, lo natural sería que hay sustancias químicas. Hay un intercambio de sustancias químicas volátiles por el aire que entre ambas plantas. Eso se sabe que existe. Esa comunicación química la hay entre las raíces y la hay entre sustancias volátiles en el aire. Pero había una hipótesis que se planteó en el año 2017, el artículo original era 2014, en 2017 se planteó la idea de que podría haber algún tipo de sensor de luz en las hojas de esta enredadera, de tal manera de que sintiera de alguna manera las sombras de las hojas de otras plantas, le dieran una idea de cuál es la forma que tienen esas hojas y entonces ella trata de adaptarlo. Entonces, para probar esa idea de que no son sustancias químicas, sino que tiene que ser algún mecanismo de, entre comillas, visión de las plantas, pues la idea natural es coger plantas que no produzcan sustancias. Pues una enredadera de plástico. Entonces han cogido en laboratorio una enredadera de plástico, han puesto, es un experimento muy sencillito, porque son básicamente 4 macetas delante de un ventanal y la enredadera se eleva con una serie como bueno, lo que se usa para que la enredadera se enrede, una especie de pilares, ¿no? Y en mitad de esos pilares se pone una plataforma para evitar que haya intercambio de sustancias y que no se vea desde una cierta parte de la planta, la parte baja, no se vea lo que hay encima. Después, en esa zona se pone también, se enreda también las hojas de plástico y después en la parte de arriba, pues ya se deja un sitio para que se apoye la enredadera y pueda crecer bien. Entonces tenemos como dos plataformas que separan la planta de la maceta hacia arriba en 3 regiones. Bien, pues en la región de abajo, la planta tiene sus hojas naturales, como si no tuviera que imitar ningún tipo de hoja, son las hojas normales que tiene habitualmente. En la región intermedia imitan a las hojas de plástico. Las hojas de plástico son muy diferentes. Estas hojas naturales tienen como 3 lóbulos, ¿no? Como 1, 2 y 3. O sea, como no es un trébol, pero tiene como 3 lóbulos la hoja. ¿eh? Pero la hoja de plástico es mucho más delgada y solamente con un lóbulo. Y no tiene venación, no tiene nada. Es una hoja de plástico sin que tenga pues toda
los tubitos, toda la estructura que vemos en una hoja, ¿no? Cuando vemos el embés de la hoja, vemos ahí que tiene como una serie de venitas para propagar la savia, ¿no? Pues todo eso no lo tiene la hoja de plástico. Y lo que se observa es que en esa región intermedia, las hojas de la planta imitan a la hoja de plástico apareciendo con un único lóbulo y reduciendo la venación y reduciendo el número de venitas que tiene, como si intentara imitar lo mejor posible a la hoja de plástico. Y en la parte de arriba hay muy poquitas hojas de plástico y se ve que hay mayor imperfección. Ya no imitan tan bien y tratan también de imitar esas poquitas hojas de plástico, pero la imitan peor. Entonces se encuentran algunos defectos. La hoja de plástico solo tiene un lóbulo, de manera natural tiene 3, en la parte intermedia prácticamente todas las hojas tienen un único lóbulo y en la parte de arriba hay hojas que tienen 2 lóbulos o que tienen 3 lóbulos. Como si al no ver tan claro la forma de las hojas de plástico les costara más trabajo, ¿no? Entonces ellos lo que proponen estos investigadores es que, White y Yamashita, es que posiblemente haya algún mecanismo de percepción de luz, pero no saben cuál. Entonces ahora pues se supone que lo están estudiando. Este artículo lo publicaron ellos en 2021 y se supone que están colaborando con investigadores expertos alemanes en el tema de sensores de luz y de interacción entre la luz y las plantas, y se espera que puedan desvelar si de alguna manera hay algún mecanismo bioquímico responsable de, entre comillas, esa visión de las plantas. Yo había escuchado la comunicación entre una especie de conífera, no recuerdo qué tipo de planta, de árboles, una comunicación entre una que se sacrifica y envía una señal al resto para que cierre las piñas porque se acerca un incendio. Eso sí que lo había escuchado, curioso, pero esto de que imita hojas de otras plantas y intenta imitar lo mejor posible de plantas artificiales es asombroso. O sea, no sabemos exactamente las plantas hasta qué punto, Sí. desde el punto de vista biológico, interactúan con su entorno. La verdad es que sí, las plantas tienen a veces genomas mucho más grandes que los genomas animales, con muchas duplicaciones de cromosomas, y por ello tienen una enorme cantidad de sustancias que ignoramos qué papel tienen, y muchas de ellas serán sustancias de comunicación para ciertos eventos, de estrés, etcétera, entre las plantas, ¿no? Para protegerse ante circunstancias. Eso, por ejemplo, el caso de la protección entre coníferas contra el fuego, pero hay muchos otros ejemplos de comunicación entre plantas mediante sustancias tanto que emiten las hojas o la propia savia, se segrega la savia en el tronco y esa savia genera volátiles, genera sustancias que van al aire, como también a través de raíces. Ujú. Bueno, ahora vamos a hablar del Ig Nobel de Anatomía. Sí, este es un premio muy curioso y bueno, se ha interpretado en la prensa como que se asocia al tema del fenómeno de Coriolis, ¿no? Como saben nuestros oyentes, pues se supone, está el mito de que en el Ecuador, de hecho en la ciudad de Ecuador, hay unas exhibiciones en las que te ponen pues un baño y entonces se abre el grifo y a un lado de la línea supuesta del Ecuador se mete en el sumidero el agua en un sentido y al otro lado se mete en el sentido contrario, ¿vale? Esto es completamente falso por varias razones, pero la razón más importante es porque todos los ejemplos que hay, ninguno está en la línea del Ecuador. Están en lugares que se creyeron que era la línea del Ecuador hace muchísimo tiempo y entonces se montó un pueblo y después se descubrió que ese sitio no era y digo, a este otro sitio y se montó en este otro sitio, ay, pero es que en otro sitio no podemos ponerlo donde pasa la línea porque no, hay una montañita y nos dificulta, hay un llanito aquí al lado, como a 200, 300 metros, vamos a ponerlo allí. Entonces, todos estos ejemplos están en lugares que no atraviesan la línea del Ecuador. Pero en este caso es el truco de la persona. La persona lo echa en un sentido, lo echa en otro, y el tema del grifo, y entonces pues, se explica fácilmente. Bien, han querido estudiar el tema de la coronilla. Sabéis que hay un teorema matemático que es el tema de la bola peluda, y bueno, el titular el premio ha sido concedido, el Ig Nobel de Anatomía, a 10 pediatras de Francia y de Chile por estudiar si el cabello de la coronilla en las personas del hemisferio norte gira en la misma dirección, sentido horario o antihorario, que el de las personas del hemisferio sur. Y lo han hecho, son pediatras con niños. Han cogido niños
que han llegado a urgencias por un trauma en la cara o en la cabeza. Cuando tienen un trauma al niño, parte del protocolo es hacerle una foto al niño para que se le vea dónde tiene el trauma. Entonces, de las fotos en las que se ve la coronilla, de esas fotos han hecho el estudio. Entonces, no, digamos, no han pedido permiso a los padres para hacerle la foto al niño para un estudio, para estudiar a dónde gira la coronilla, sino que como parte del protocolo es fotografiar la zona dañada del niño, pues eso incluye que se vea la coronilla. Bueno, esa es un poquito la trampa del estudio. Entonces han estudiado diferentes niños, no son muchos, han estudiado 174 niños. En el hemisferio norte tienen 50 niños de Francia, 25 niñas y 25 niños. En Chile tienen, en el hemisferio sur, 50 niños, que son 20 niñas y 30 niños. Y después han conseguido en Francia 37 parejas de gemelos, de los cuales 7 de esas parejas son mellizos, son gemelos de verdad, son homocigóticos, monocigóticos, y el resto, las 30 parejas restantes, son lo que en España llamamos mellizos, ¿no? Son dicigóticos, pero siempre del mismo sexo. Y lo que han observado es que hay una cierta correlación estadística, pequeña, pero en apariencia suficiente, de que, por un lado, los gemelos, tanto gemelos como mellizos, del mismo sexo, comparten el mismo sentido de giro. Todos son de Francia, ¿vale? Todos son de Francia. Y por otro lado, hay una cierta tendencia a que los niños del hemisferio norte y los niños del hemisferio sur tengan un giro similar, en el mismo sentido. Ahora, ¿es un giro en sentidos distintos? Eso no está del todo claro, ¿vale? No está del todo claro porque la evidencia es mucho menor. O sea, si hay evidencia de que en un hemisferio y en el otro el sentido de giro es el mismo, pero que sea distinto no está tan claro. Bueno, tenemos que comparar esos sentidos y ahí la significación estadística es bastante más baja. En cualquier caso, la idea que estos pediatras proponen es que podría ser interesante estudiar la genética de por qué tenemos el sentido de giro de la coronilla en un sentido o en el contrario. Y que eso podría ser interesante y nada más. Eso es lo que nos proponen en este Ig Nobel. O sea, que es un premio que tiene bastante de intención hacia el Ig Nobel, porque parece como muy forzado. Lo natural hubiera sido recurrir a especialistas en genómica para que hicieran un análisis específico en lugar de dedicarte a ver fotografías de niños. Es curioso, es curioso. Bueno, Ig Nobel de medicina. A ver si esto es poco más serio, porque ahora lo que hemos visto hasta ahora, bueno, es serio realmente. Son comprobaciones que se hacen con experimentos o lo que como quiera llamarle, pero que Ig Nobel de medicina. A ver qué Bien, el tal. Nobel de Medicina ha sido concedido a 3 médicos de Suiza, Alemania y Bélgica por estudiar algo bastante interesante, porque puede tener implicaciones futuras en estudios clínicos, ¿no? en análisis clínicos de muchas enfermedades, que un placebo que provoque efectos secundarios, en este caso son ligeramente dolorosos, puede ser más eficaz que un placebo sin efectos secundarios dolorosos. Eso es una idea que se ha planteado muchas veces. Cuando yo tengo que probar un medicamento nuevo en un ensayo clínico, pues tengo que dividir la población en 2 grupos. Un grupo al que le doy placebo y el otro grupo al que le doy el medicamento. Pero claro, muchas veces el placebo, el enfermo no sabe que es un placebo, pero el placebo es pues, una pastilla de azúcar. Y el medicamento, pues es un medicamento experimental que provoca pues un poquito, yo qué sé, pues imagínate algún efecto secundario. Pues tiene un sabor más amargo o te genera un poquito de fiebre o te genera, o sea, que el medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, claro, la cuestión ¿es válido utilizar un placebo sin efectos secundarios para compararlo con un medicamento que tiene efectos secundarios? ¿Debería de diseñarse los placebos para que tuvieran efectos secundarios de tal manera de que los que reciben el placebo también sintieran la eficacia de sentir los efectos secundarios, ¿no? Eso es clásico de si no pica, no cura.
¿vale? Un medicamento tiene que estar malo para ser curativo. Si el medicamento está bueno, como muchos medicamentos para niños, pues no cura tanto. Esa percepción se puede comprobar. Y entonces, un estudio que han hecho esto para supuestamente han construido un ensayo clínico con 77 personas sanas a las que se les ha dicho que se va a probar un aerosol nasal de una sustancia que se llama fentanilo, que es un analgésico, es decir, para reducir el dolor, y que se les va a hacer un estudio, después de darle el fentanilo, se les va a poner calor, un poco de calor en la piel, de tal manera de que ellos tienen que evaluar el dolor que sienten con el fentanilo y sin el fentanilo. Entonces, bueno, ellos pensaban que estaban recibiendo sprays de fentanilo, pero en realidad estaban recibiendo sprays que no tenían nada, que tenían básicamente una solución salina normal, de estas que se utilizan cuando te meten el tubo por goteo en sangre. Bien, esta solución salina se han tomado dos opciones. Se han dividido el grupo de pacientes entre los que han recibido la solución salina completamente inerte, es decir, en el aerosol tú recibes un chigatazo de agua y con un poquito de sal y ya está. O se le ha añadido un poco a otros, a la otra mitad, se le ha añadido un poco de capsaicina. Capsaicina es lo que tienen los pimientos picantes y muchas sustancias que son picantes, ¿no? Es una sustancia que a algunas personas le produce un enorme picor, a otras menos, pero que en general produce picor a todo el mundo. Entonces va a haber individuos que han recibido el spray y le pica la nariz después del spray, individuos a los que no les pica. Y entonces se ha hecho el experimento de ver la sensación de dolor que tenían. Recordemos que con un placebo. Entonces es la sensación de dolor que ellos tienen de manera natural sin haber recibido ningún tipo de analgésico. Y después se ha dividido a esos dos grupos, a su vez, en otros dos grupos, y se han mezclado, de tal manera de que a las nuevas mitades se les ha dicho a unos: no te metimos fentanilo, lo que te dimos fue un placebo. O sea, él ya sabe que la mitad de ellos tuvo la sensación de picor, la otra mitad no, pero ahora ya todos esos saben que era un placebo y se repite el experimento. Y a la otra mitad no se le ha dicho nada. Se le ha dicho que esa es la segunda fase del experimento y que hay que volver a hacer la segunda fase y entonces, pues, a ver si sigue teniendo efecto el spray. Entonces, se le vuelve a poner el spray a todos ellos y se vuelve a repetir el experimento. Y lo que se ha observado es que la sensación de dolor es menor entre los que recibieron el spray con picor en la nariz, con capsaicina. Es decir, los que pensaban que como le había picado la nariz, el fármaco, el analgésico, era eficaz, sintieron estadísticamente menos dolor térmico, que como que te quema, en que los que no lo sabían y tanto si se les dijo que era un placebo como si no. Es decir, que hubo gente que dijo, pues a mí me picó, a mí me están engañando. Esto es el estudio que me están diciendo que era un placebo, pero en realidad me están engañando porque en realidad yo sentí el picor y esto tiene que funcionar. Y se vuelve a hacer el estudio y se ve cómo le funciona. Entonces, ellos han acompañado este estudio con imágenes de resonancia magnética funcional para ver qué partes se activan y han observado que se activan las partes del encéfalo relacionadas con el efecto placebo. Ya se sabía que son partes del sistema modulador del dolor descendente, que contiene lo que se llama la corteza cingulada anterior y la sustancia gris periacueductal, bueno, lo que sea. Son dos pequeñas regiones que hay en el encéfalo que se activan cuando los estudios de neuroimagen asociados a placebo. Entonces, realmente, todo lo que ha habido en este experimento ha sido efecto placebo, pero en el efecto placebo influye tener una sensación de eficacia gracias a ese efecto secundario del aerosol. Entonces, lo que recomiendan estos investigadores es que, bueno, esto hay que estudiarlo en más detalle, pero que es posible que sea conveniente en todos los placebos que tengan algún efecto secundario. Y que se le diga al paciente, cuando recibe un medicamento, pues se le dirá los efectos secundarios. Vas a tener estos posibles efectos secundarios, porque el placebo venga con unos efectos secundarios que correspondan a lo que después él sienta, ¿vale? O sea que los placebos no pueden ser, puede que tengas efectos secundarios o no, y te damos una pastilla de azúcar, y no los tienes,
sino que hay que generar un poquito de efecto secundario para hacer una comparación fiel entre el efecto placebo y el medicamento. Y bueno, me parece un estudio bastante interesante. La verdad es que sí, es el placebo de los placebos, ¿eh? O sea que y lo del fentanilo, qué miedo. La verdad es Sí, que si algún día me tienen que meter fentanilo, si me lo dice, le voy a decir que no, porque tiene efectos secundarios bastante malos. sí. Y claro, en exceso, claro, bajo vigilancia médica y control y todo eso, Bueno, pues puedes confiar un poco, mu pero mu aún así te da un muchos poco de miedo por todo lo que se está viendo. Mm, muchos se han enganchado, de hecho, están en estado deprimente y ha sido porque en el hospital le pusieron fentanilo. sí. Pero bueno. Mm. Ahora vamos a hablar del Ig Nobel de Física. Qué miedo me da. Francis Villatoro Sí, hablando del Ig Nobel de Física. bueno, es más de hidrodinámica, de fluidodinámica, de algo así, ¿no? El galardón lo ha recibido James Liao por Ujú. mostrar con experimentos y explicar con un modelo que las habilidades a la hora de nadar de las truchas, perdón, por explicar con un modelo las habilidades natatorias de las truchas muertas. El titular del premio habla de trucha muerta como si realmente los experimentos se hubieran hecho con la pretensión de estudiar cadáveres de truchas. Y en realidad no es así. Este es un experimento en el que se quería estudiar la biomecánica de la trucha a la hora de nadar en unas circunstancias que se llama flujo de Kármán. Las truchas viven en el río y en el río pues, tienes flujo laminar, el flujo normal en el que no tienes, que todo va muy, muy tranquilo. En el río tienes flujo turbulento, donde hay una zona de rocas, así, de un flujo más complicado, y después tienes, cuando hay una roca aislada, la roca, el río incide sobre la roca, el agua en movimiento y rodea la roca. Y al rodear la roca se produce una estela de vórtices. Se llama flujo vorticial o flujo de Kármán. Entonces lo que querían estudiar era el equivalente a un túnel de viento, pero en hidrodinámica, que se llama un canal hidrodinámico o un canal hidráulico. Querían estudiar cómo nada una trucha en ese flujo de Kármán, ese flujo de muchos vórtices. Tienes un conjunto de vórtices y recordemos que los vórtices son muy importantes en el movimiento de muchos animales. Por ejemplo, los buitres usan térmicas para ascender sin mover las alas, que eso lo aprovechan también pues, la gente que planea o que hace Mm, esto de ir con el paracaídas y también aprovechan térmicas. Y parapente. bueno, Ujú. los ciclistas aprovechan en el pelotón, dentro del pelotón, pues están como protegidos por el pelotón y así aprovechan, el trabajo lo hace el que va adelante, ¿no? Es muy diferente para un ciclista ir en una escapada solo, que ir acompañado con varios que se relevan entre ellos, que ir en el pelotón. En el pelotón tú te puedes permitir de ir para atrás, de poder volver a incorporarte al pelotón porque descansas, etcétera. O sea, este cambio de flujo influye mucho en el gasto energético. Entonces lo que han hecho es a las truchas vivas ponerle una serie de electrodos, unos poquitos, en los, ¿sabes? Cuando abres una trucha para comértela, ves que tiene algunos músculos un poco más oscuros y otros músculos un poco más claros. Unas zonas más oscuras y unas zonas más claras. Se llaman músculos rojos y músculos blancos. Bien, pues le han puesto electrodo en los músculos rojos y en los blancos. Tienen diferentes maneras unos tienen con mayor potencia de reacción, otros son como más lentos, pero más fuertes y más duraderos. Entonces, han comprobado cómo con esos electrodos tenemos la excitación de los diferentes músculos de la trucha en movimiento en esos vórtices. Pero claro, se ha observado varias cosas. Se ha observado movimientos de la cabeza y movimientos de la cola que no están bien correlacionados con los movimientos, perdón, con la señal eléctrica de los músculos. Dice, ¿y por qué se mueve la cabeza así y la cola así sin que parezca que haya músculos específicos que la estén moviendo? Entonces han dicho, vamos a usar una trucha muerta. Claro, la trucha muerta no se mueve en el canal hidráulico, hay que arrastrarla, se va conectada con un cable y se la va arrastrando por el flujo, a ver qué pasa. Y lo que han observado es que tanto el movimiento de la cabeza como el movimiento de la cola, el movimiento caudal, son los mismos en una trucha muerta que en una trucha viva. Es decir, esos movimientos son movimientos que la propia hidrodinámica, ¿no? La propia aerodinámica del animal, la propia forma del animal
condiciona esos movimientos por los vórtices. De tal manera que el animal se ahorra gasto de energía porque adapta el resto del movimiento de su cuerpo a ese movimiento natural inducido por los vórtices. Entonces, está como el buitre que aprovecha la térmica para subir sin tener que hacer esfuerzo. Pues algo parecido es lo que hacen las truchas, y eso se ha desvelado gracias a probar en el canal hidráulico el movimiento de las truchas muertas y compararlo con el de las truchas vivas. Y por supuesto se ha hecho un modelo biomecánico de cómo ocurre esto, y el modelo parece explicar más o menos lo que se observa. Por supuesto, las curvas en detalle no se logran explicar, se explica de manera cualitativa, es un modelo relativamente simplificado. Pero me parece muy interesante por eso, porque nos ayuda a entender, usar truchas muertas, nos ayuda a entender cómo interacciona esos vórtices con el cuerpo de la trucha, que en una trucha viva pues no lo podemos ver tan claro porque el animal está vivo y está haciendo también movimientos de carácter controlado. La próxima vez que me coma una trucha me fijaré bien en esos músculos. Mm. Ig Nobel de Fisiología. Este sí tiene ¿Qué? una cierta gracia. Este ya fue popular, esto se publicó en el año 2021, fue portada de la revista MED, que es una revista del grupo Cell, y fue portada de ese número. Se veía un cerdo como flotando en el agua y tirándose pedos, ¿no? Y generando como burbujas del ano. Esto es una de las cosas que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Este premio, el Ig Nobel de Fisiología, se ha concedido a médicos de Japón y de Estados Unidos por estudiar, por descubrir que muchos mamíferos son capaces de respirar a través del ano. Ujú. Y esto se publicó en el año 2021, pero se envió el trabajo a finales de 2020, y sabéis que en 2020 tuvimos la pandemia y hubo muchos problemas con los respiradores. Hubo muchos Mm. hospitales que no tenían respiradores suficientes para todos los pacientes que estaban enfermos de COVID. Entonces había que buscar alternativas. Y entonces se pensó en la respiración enteral. La respiración enteral es la respiración en la que yo inyecto oxígeno a través del ano. Se puede, va a ser obviamente líquido, te usar un oxígeno líquido, se usa un perfluorocarbono, que es una sustancia que acopla, digamos, se une al oxígeno y en forma líquida permite la entrada del oxígeno, y cuando entra en sangre libera el oxígeno y permite la respiración. Entonces se hicieron estudios, obviamente no en humanos, esto primero hay que probarlo en animales, son ensayos preclínicos, y después ya se puede probar en humanos. Se probó en cerdo, en rata y en ratón. Entonces en cerdo, rata y ratón se probó a meterles un líquido por el ano oxigenado, y claro, a estos animales había que provocarles un fallo respiratorio. Se les provoca un fallo respiratorio de tal manera, hay sustancias que te permiten hacer que la respiración, que te cueste muchísimo respirar. Entonces se le provoca un fallo respiratorio, el animal necesita oxígeno, pero sus pulmones no responden y no le dan oxígeno, y entonces le metes el líquido con oxígeno por el ano y miras a ver si en el intestino acaba habiendo transferencia, y sorprendentemente sí. Sorprendentemente, estos mamíferos, el ratón, rata y cerdo, logran respirar parcialmente, un poquito, a través del ano. En concreto, para una administración entre 20 y 400 mililitros de este perfluorocarbono oxidado, en cerdos entre 10 y 20 kilogramos, se consiguió que la presión arterial parcial subiera pues de unos 13 mililitros de mercurio, que está bien, ¿no? De unos 57 a unos 71. Y también subió la saturación arterial de oxígeno pues del orden de un 7%. Es decir, esto no es suficiente para salvarle la vida al animal. Al animal, pues obviamente eso se hace un experimento y antes de que fallezca se le vuelve a poner oxígeno de verdad, una mascarilla, y se le salva la vida, ¿no? No se mata al animal en el experimento. Pero sí es algo que podría mejorar la supervivencia de humanos cuando no hay sistemas de ventilación automática en el hospital. Entonces, esto es un sistema, porque esta sustancia si se utiliza en ciertas prácticas médicas, entonces ellos proponen que habría que estudiarlo para el futuro en humanos y ver cuán eficaz
es en humanos y cómo hay que controlar pues, la proporción de oxígeno, etcétera, en esa sustancia líquida para ver si ayuda más o menos a un humano, ¿no? Y ellos lo plantean como algo de futuro. Obviamente, la COVID ha hecho que prácticamente muchísimos hospitales se llenen de aparatos de respiración asistida, pero lo mismo dentro de 20 años, muchos de esos aparatos han vuelto obsoletos, se han tirado a la basura y de nuevo, dentro de 20 años, los hospitales carecen de estos dispositivos. Y como venga una nueva pandemia respiratoria, nos volvemos a encontrar en las mismas circunstancias, porque ya sabemos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces, tener alternativas a los sistemas habituales de ventilación, como puede ser esta oxigenación enteral, pues está bien. Entonces, probablemente esto haya que estudiarlo. Pero estos investigadores dicen que ellos no lo van a estudiar. Ellos han planteado este estudio en plena pandemia y que esperan que en un futuro otros lo investiguen. Bueno, Francis, nos quedan algunos Ig Nobel todavía, como el de química, pero es que se nos ha acabado el tiempo y lo tenemos que dejar para, si es posible, la semana que viene, Vale. ¿vale? Seguiremos hablando y también de la noticia de la mula Francis. Muchísimas Perfecto. Pues si gracias quieres. y hasta la semana que viene. Venga, un placer. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes.